Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más Gerson Anaya, agradecido con Dios primeramente porque nos permite llegar hasta esta semana para poder seguir compartiendo estas lecciones del libro de Génesis. Y creo que ha sido muy educativo para nosotros, ha sido muy provechoso. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, de una manera tal vez más profunda, y eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión acerca de nuestros orígenes y también acerca del amor del Señor. Bueno, esta semana estaremos compartiendo con ustedes todas las naciones y Babel. Ese va a ser el título. Recuérdese que el título para el mes es el libro de Génesis, es el librito que está acá. Antes de orar, antes de comenzar, una vez más les recomiendo, traiga su lección, traiga su Biblia, traiga algo que apuntar, y así puede poner ahí sus respuestas, también puede poner sus preguntas, y cuando esté en conjunto ahí en su grupo o en su iglesia donde se reúnan, puedan conversar y puedan traer los diferentes puntos de vista, ¿verdad?, y enseñanzas que el Señor permite que lleguen hasta nuestra mente. Bueno, una vez más también les quiero recordar que de la forma que ustedes nos ayudan es dejando sus me gustas por ahí, sus likes, ¿verdad?, como le dicen en inglés, pero también recuerde que se puede suscribir, y agradezco a aquellas personas que se han suscrito este mes. Hemos tenido varias suscripciones nuevas. Active esa campanita para que le lleguen las notificaciones. Bueno, si no vamos a perder más tiempo, vamos a poder entonces invocar el nombre del Señor, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de este estudio, de esta lección. Me acompañan reverentemente, ahí donde están, se los agradezco. Señor, una vez más, pedimos de todo corazón, Señor, que nos perdone, que nos ayude, Señor, también a poder entender estas enseñanzas que usted ha permitido que lleguen, Señor. Le pedimos que por favor se quede con nosotros, que al momento de abrir la Escritura, que al momento de abrir este libro de estudios, cada interpretación sea por inspiración divina. Le rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy sí, mis amigos, mis hermanos, gracias porque se encuentran por acá. Vamos entonces, sin perder más tiempo. Ahí está el versículo de memoria, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 11 y versículo 9. Y dice de la siguiente manera. Así que recuérdese que esos versículos son para poderlos memorizar. Vamos a darle lectura. Usted búsquelo, apúntelo, subráyelo como usted quiera. Pero dice de la siguiente manera. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11 y versículo 9. Fíjense, hermanos, que después del diluvio cambia el enfoque del relato bíblico. Cambia el enfoque del personaje único que era Noé a sus tres hijos, y sus tres hijos es Sem, Cam y Jafet. La atención especial puesta en Cam, el padre de Canaán. Introduce la idea de Canaán, la tierra prometida, que es un anticipo de Abraham, cuya bendición llegaría a ser para todas las naciones. Sin embargo, la torre de Babel rompe el linaje. ¿Por qué? Porque una vez más los planes de Dios para la humanidad se ven interrumpidos. Las naciones se unen para tratar de ocupar el lugar de Dios.
Dios responde con juicio sobre ellas y mediante la confusión resultante, la gente se esparce por todo el mundo y cumple así el plan original de Dios de llenar la tierra. Finalmente, a pesar de la maldad humana, Dios transforma el mal en bien. Como siempre, Dios tiene la última palabra. La maldición de Cam en la tienda de su padre y la maldición de las naciones confundidas en la Torre de Babel, con el tiempo se convertirán en una bendición para las naciones. Esta semana podremos seguir aprendiendo sobre la importancia de seguir las instrucciones de Dios para tener la bendición del éxito. Así es que vamos a darle la vuelta a la paginita en su lección, en su libro de estudio, y vamos a ir pasando a el día domingo. Y el día domingo, el título es La maldición de Cam. Y para continuar, vamos nosotros poder leer, ¿verdad? Busca allí el libro de Génesis en el capítulo 9, que básicamente vamos a estar centrando en el capítulo 9, capítulo 10 y parte del capítulo 11. Así que en el capítulo 9, a partir del versículo 18 al 27, vamos a poder leer nosotros ahí todos juntos. Así que en su Biblia, búsquelo, y dice de la siguiente manera: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Continúa diciendo el versículo 23: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24 dice: y despertó Noé en su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, la pregunta que viene aquí es: ¿cuál es el mensaje de esta extraña historia que nosotros acabamos de leer en la Escritura? El acto de Noé en su viñedo nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. O sea, las dos historias contienen temáticas en común: comer del fruto y terminar desnudos. Luego, algo para cubrirse, una maldición y una bendición. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y lamentablemente reanuda esa historia fallida. La fermentación de la fruta no era parte de la creación original de Dios. Noé se dio a la bebida y luego perdió el dominio propio y se desnudó. El hecho de que cambió su desnudez hace una ilusión a Eva, quien también vio el árbol prohibido. Este paralelismo sugiere que Cam no solo vio furtivamente por accidente la desnudez de su padre, sino que salió por ahí a contarlo sin siquiera entender o atender el problema de su padre. En contraste, la reacción inmediata de sus hermanos de cubrir a su padre mientras que Cam lo dejó desnudo denunció implícitamente las acciones de Cam. La cuestión en juego aquí tiene más que ver con el respeto a los padres, deshonrar a los padres que presentan su pasado. Todo esto afectará su futuro. Recuérdense que en Efesios capítulo 6 y versículo 2, ahí se habla, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que este es el mandamiento con promesa para que tu vida se alargue. Entonces, cuando nosotros miramos que por esta acción de Cam, de allí la maldición
que influirá en el futuro de Cam y en el de su hijo Canaán. La profecía se restringe estrictamente a Canaán, el hijo de Cam. El autor bíblico tiene en mente algunas de las prácticas corruptas de los cananeos. Además, la maldición contiene una promesa de bendición en un juego de palabras con el nombre Canaán, que deriva del verbo caná, que significa someter. Es mediante el sometimiento de Canaán que el pueblo de Dios, o sea, los descendientes de Sem, entrarán en la tierra prometida y preparará el camino para la venida del Mesías, quien al llegar engrandecería a Jafet en las tiendas de Sem. Esta es una alusión profética a la expansión del pacto de Dios hacia todas las naciones que aceptarán el mensaje de salvación de Israel para el mundo. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así, la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posterioridad y le acarrearon una maldición durante muchas generaciones. Saben que el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 18 dice que un pecador destruye muy bien. Noé, el héroe del diluvio, ebrio. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán imperfectos somos todos y por qué necesitamos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida? Y el por qué nosotros como padres tenemos que estar alertas a las acechanzas del enemigo para no caer en situaciones que comprometan a nuestros hijos, para no ser piedras de tropiezo en sus decisiones, para poder tener la bendición de Dios. Sabe que hoy en día en la sociedad muchas veces los peores ejemplos vienen exclusivamente de los padres. Y es triste porque los hijos normalmente están viéndolos a nosotros como padres para una guía, para un ejemplo, para una dirección en cuanto a ellos que tengan que tomar decisiones difíciles. Y creo que es una responsabilidad de nosotros no ponernos en situaciones en donde sean situaciones comprometedoras, ¿verdad? Que nos lleven a dar un mal ejemplo a nuestros hijos. Por la otra parte, los hijos tienen la responsabilidad también de tomar lo bueno, como dice la Escritura, y desechar lo malo. Es por eso que cada uno de nosotros somos responsables ante los ojos de Dios. Y al mirar aquí a este gran héroe, ¿verdad? Sumido, ebrio, tirado ahí como un trapo, ¿verdad? Da la noción, ¿verdad? De que nosotros, sin Dios, cuando nos salimos del plan de Dios, vamos a fácilmente a caer en este tipo de situaciones. Y es difícil a veces, como les digo, mis amigos, mis hermanos, de que una de las cosas que nosotros como padres tenemos que cuidar es nuestro testimonio, no solo porque nuestros hijos nos están viendo, no solo porque tal vez nuestros hermanos de nuestra congregación nos están viendo,
sino porque ya no somos personas comunes. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, y esa salvación que nos es entregada a nuestras vidas por gracia, la salvación genuina que viene de parte del Creador, de parte de Dios mismo, esa salvación que viene es una salvación transformadora de vidas. Y es por eso que tenemos que estar muy alertas y tener mucho, pero mucho cuidado, mis amigos, mis queridos hermanos. Vamos entonces a pasar allí rapidito de vuelta a el día lunes. Y el día lunes es la genealogía del Génesis. La genealogía del Génesis. La información cronológica sobre la edad de Noé nos hace notar que el patriarca sirve de nexo entre la civilización antediluvianas y las postdiluvianas. Los dos versículos de la historia anterior, ¿verdad?, últimos, que terminan en Génesis capítulo 9, 28 y 29, nos remontan al último eslabón de la genealogía de Adán. Debido a que Adán murió cuando el padre de Noé tenía 56 años, seguramente Noé escuchó historias acerca de Adán, que quizás transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se dan estas genealogías en la Biblia? La genealogía bíblica, mis queridos amigos y hermanos, tiene tres funciones. En primer lugar, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos que se asocian con personas reales que vivieron y personas que también murieron y cuyos días están contados con precisión. O sea que el primer lugar es enfatizar que esta historia está contada, ¿verdad?, la historia bíblica, con personajes reales y no personajes inventados. En segundo lugar, demuestra la continuidad, ¿verdad? Demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo así un vínculo claro entre el pasado y el presente. ¿Está viendo? Por eso es que las genealogías son muy importantes, porque cuando nosotros miramos un nombre y miramos la historia, podemos con exactitud ver el tiempo o el año en donde esa persona estuvo. Esto se da especialmente ya sea con reyes en aquel tiempo, el rey tal que reinó de tal año a tal año, y esa genealogía, esa historia nos hace remontarnos al pasado para mirar las formas y mirar las maneras de cómo y por qué, y agarrar el contexto de lo que se está hablando en su momento. Ahora, en tercer lugar, nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre todas las generaciones subsiguientes. Fijémonos que la clasificación, hermanos, de camitas, semitas y jaféticos no siguen un criterio claro, porque las 70 naciones prefiguran a los 70 miembros de la familia de Jacob y a los 70 ancianos de Israel en el desierto. O sea, la idea de una correspondencia entre las 70 naciones y los 70 ancianos sugiere la misión de Israel hacia las naciones. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En este mismo sentido, Jesús envía a 70 discípulos a evangelizar a las naciones. Lo que esta información nos muestra
es el vínculo directo entre Adán y los patriarcas. Todos son personajes históricos, personas reales desde Adán en adelante. Esto también nos ayuda a comprender que los patriarcas tuvieron acceso directo como testigos y que tenían recuerdos personales de estos acontecimientos antiguos. Y es por eso, mis hermanos, de que las genealogías son importantes. Ahora, la Biblia presenta a la imaginación un campo ilimitado. Es tanto más elevado y noble que las creaciones superficiales del intelecto. O sea, el intelecto no santificado, como los cielos, así son más altos que la tierra. Los pensamientos de hombre no pueden a veces comprender todas estas genealogías y todas estas historias y todos estos hechos bíblicos. Y es por eso que el intelecto humano es superficial. Así como los pensamientos de Dios, ¿verdad? Que sus pensamientos son más altos que los pensamientos del hombre. La historia inspirada de nuestra especie es colocada en las manos de todo individuo. O sea, ahora todos podemos empezar una investigación en las Escrituras y pueden familiarizarse con nuestros primeros padres cuando estaban en el Edén, en un estado de inocencia, gozando de la comunión con Dios. Pueden investigar la introducción del pecado y sus resultados sobre la especie humana y seguir paso a paso el curso de la historia sagrada que registra la desobediencia del hombre. Esta genealogía nos permite a nosotros entender las épocas, los tiempos, los propósitos y las maneras de cómo Dios trabajaba a través, ¿verdad?, de los tiempos. Bueno, vamos entonces a cambiar y vamos a seguir allí con el día martes. El día martes, el título para ese día es Una sola lengua. Y para continuar, nosotros vamos a leer, busque allí en su Biblia, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1 al 4 de Génesis. Capítulo 11, versículo 1 al 4 de Génesis. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo entonces. Dice de la siguiente manera: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. La pregunta que venía aquí es: ¿por qué la gente de toda la tierra estaba tan ansiosa por lograr esa unidad? ¿Por qué la gente de toda la tierra estaba tan ansiosa por lograr esa unidad? La frase aquí que se está utilizando, toda la tierra, se refiere a una pequeña cantidad de personas, o sea, las personas que vivían después del diluvio. La razón de esta reunión se indica claramente. Quieren construir una torre, ¿para qué? Para llegar al cielo. De hecho, su verdadera intención, cuando miramos el trasfondo, es ocupar el lugar de Dios, o sea, de ocupar el lugar del mismo Creador. Es de notar que la descripción de las intenciones y las acciones de la gente imita las intenciones y las acciones de Dios en el relato de la creación. Porque dijeron: hagamos, su intención claramente, explícitamente, hagámonos un nombre. Una expresión que fue utilizada exclusivamente
por Dios y que es utilizada únicamente y exclusivamente por Dios, porque es el único que puede crear, es el único que puede hacer las cosas. En síntesis, los constructores de la Torre de Babel albergaban una ambición equivocada de reemplazar a Dios el Creador. Y nosotros sabíamos, ¿verdad? Claramente, los que hemos estudiado la Escritura, pero para mis amigos o hermanos que tal vez no han leído ese pasaje, ¿verdad? Nosotros sabemos quién está detrás de toda esa inspiración de quitar al Dios creador, ¿verdad? De tomar el lugar de Dios. Porque si ustedes pueden buscar ahí en su Biblia, en el libro de Isaías capítulo 14 y versículo 14, claramente el enemigo de Dios hace esta declaración. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El recuerdo del diluvio seguramente debió de haber desempeñado una función en ese proyecto. Construyeron una torre alta para sobrevivir otra inundación. Si venía otra, pero ellos estaban haciendo esto a pesar de haber recibido la promesa de Dios en un sentido contrario, porque el recuerdo del diluvio se había conservado en la tradición babilónica, aunque este recuerdo era distorsionado, no era el recuerdo verdadero de la promesa de Dios de no destruir la tierra con una inundación nunca más. Pero el hombre va siempre queriendo ir en contra de Dios, porque esta distorsión de la historia, esta distorsión de la palabra, que la hemos visto desde el principio en el Edén, cuando la serpiente, ¿verdad?, que era manipulada por el enemigo, estaba también distorsionando las palabras de Dios para hacer caer a Eva y que tomara el fruto y lo comiera. O sea, esta distorsión, ¿verdad?, en relación con la construcción de la ciudad de Babel, o sea, Babilonia. Por cierto, este esfuerzo ascendente por alcanzar el cielo y usurpar a Dios caracterizará el espíritu de Babilonia. O sea, esta sería una característica del espíritu babilónico, de querer usurpar el lugar de Dios. Por eso, la historia de la Torre de Babel también es una temática tan importante en el libro de Daniel. La referencia a Sinar, que introduce la historia de la Torre de Babel, reaparece al comienzo del libro de Daniel para designar el lugar donde Nabucodonosor ha llevado los utensilios del templo de Jerusalén. Y ustedes pueden leer eso, se encuentra en Daniel capítulo 1 y versículo 2. Entre muchos otros pasajes del libro de Daniel, el episodio de Nabucodonosor al seguir la estatua de oro, probablemente en el mismo lugar, o sea, en la misma llanura, es el más ilustrativo de esta historia. En sus visiones del tiempo del fin, Daniel ve la misma coyuntura cuando las naciones de la tierra se reúnen para lograr la unidad contra Dios, aunque este intento fracasa, al igual que el de la Torre de Babel. Tan pronto como se reprobó la tierra, los hombres reanudaron su hostilidad en contra de Dios y en contra del cielo. Transmitieron su enemistad a sus descendientes, como si la habilidad y los ardides para descarriar a los hombres, o sea, ellos que tenían unas artimañas para descarriar a los hombres, ellos actuaban de una manera para hacer esta guerra antinatural, como si esto fuera un legado sagrado. Los enemigos de Dios pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que ellos querían construir, se elevaría a una altura, ¿verdad?, superior a la que había alcanzado las aguas en ocasión del diluvio. O sea que todo
Pero el mundo, creían ellos, que con esta construcción todas las personas honrarían, ¿verdad?, a los constructores, y que ellos vendrían a ser como dioses protectores y como gobernantes de toda esa gente. Esa torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieren sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Cuando nosotros miramos todo esto, mis hermanos, cuando estamos mirando esta forma, ¿verdad?, de querer reemplazar a Dios, yo no sé si ustedes lo han leído en los contextos, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, y especialmente en lo que tiene que ver con ciencia, en donde los científicos están tratando de jugar, ¿verdad?, al creador, están tratando de tomar el papel de creador, creando. Se recuerdan al principio cuando salió los mentados clones, ¿verdad? Ahora pues ya lo siguen haciendo, pero como ya no es novedad, ya no tenemos noticias de ese clonaje en donde el hombre estaba tratando de hacer, ¿verdad?, clonar animales, clonar humanos, jugando con cosas que no le pertenecen, o no son cosas que el hombre debería de meterse, ¿verdad?, en cosas que son únicamente reservadas para nuestro Dios y nuestro Creador. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no crearnos este tipo de actitudes en donde nosotros queramos tomar el lugar de Dios, porque es muy peligroso. Todas estos planes, ¿verdad?, lo que trajo fue una confusión y un caos total. Cuando nosotros intentamos, ¿verdad?, por A o B razón, querer tomar el papel de Dios, lo único que va a traer y será confusión, será caos y últimamente destrucción o perdición. Vamos entonces a pasar ahí rapidito. Denle vuelta a su paginita ahí. Vamos a leer, vamos a ver el día miércoles, y el título es Descendamos. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 11 de Génesis. Y ahora vamos a ver qué dice allí. Ahora pues, dice: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mire lo que está diciendo este versículo. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Yo no sé si a ustedes, ¿verdad?, tal vez usted me está mirando en otro país en donde se habla el idioma, pero déjenme decirles que es terrible cuando uno llega, por ejemplo, nosotros que somos emigramos, ¿verdad?, de otros países con un diferente lenguaje, y llegamos a esta nación, y cuando no te puedes comunicar con alguien, es algo frustrante porque no puedes a veces comunicarte cosas sencillas, cosas comunes, pero el lenguaje es muy importante. Y ahora podemos ver, ¿verdad?, de que Dios dice: descendamos y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan, ¿verdad?, para que no se diga uno a su otro compañero. Yo me imagino, ¿verdad?, que cuando estaban construyendo allí esa torre, de seguro, así como se ven las construcciones: páseme más ladrillo, páseme más mezcla, o empújalo para frente, empújalo para atrás. Y pueden imaginarse el caos que se ha de haber creado al momento que los lenguajes son separados. Irónicamente, ¿verdad?, aunque los hombres estaban subiendo en esta torre, Dios tuvo que bajar hasta ellos. O sea, el descenso de Dios es una confirmación de la supremacía de Dios, porque Dios siempre estará más allá de nuestro alcance humano.
Y cualquier esfuerzo humano por subir hasta Él y encontrarnos con Él en el cielo es inútil y es hasta ridículo, porque no cabe ni la menor duda de que eso pueda suceder. Por eso, para salvarnos, Jesús descendió hasta nosotros. De hecho, no había otra manera en que Él nos pudiera salvar, sino que tuvo que venir, ¿verdad? Y estar entre nosotros, descender a esta tierra. Una gran ironía en el relato de la Torre de Babel se ve en la declaración de Dios, que dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, Dios no tenía que bajar para ver la torre. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15 y versículo 3. Búsquelo en su Biblia. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, los ojos de Dios están en todo lugar. Dios no tenía que bajar para ver la torre. Dios miró y sabía de esa construcción desde allí de donde estaba. Sin embargo, Dios, dice la Escritura, que descendió de todos modos. El concepto de que Dios descendiera enfatiza, esto es lo que quiere dejar el autor de este relato, enfatiza el interés de Dios en nosotros, en la humanidad. El hecho de que Dios haya descendido también nos recuerda el principio de la justificación por la fe y el proceso de la gracia de Dios. Cualquier trabajo que sea el trabajo que realicemos para Dios, Él todavía tendrá que bajar para reunirse con nosotros. No es lo que hacemos por Dios lo que nos llevará a Él y la redención. Es la iniciativa de acercamiento de Dios lo que nos salvará. Es Dios el que comienza todo. Es Dios el principio de todo. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 19 dice que nosotros le amamos a Él, y la razón es porque Él nos amó primero. Estamos mirando el principio aquí de que es Dios el que siempre tiene la iniciativa, y que es porque Dios siempre comienza es que nosotros podemos obtener esta salvación. La Escritura también menciona, ¿verdad?, en otro versículo, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién comienza la obra? Es Dios mismo. De hecho, mis amigos y mis hermanos, 2 veces el texto de Génesis habla de que Dios descendió, lo que sugiere cuánto le importaba lo que estaba sucediendo allí. Según el pasaje, el Señor quería poner fin a esa unidad profundamente arraigada, que por ser seres caídos solo podría conducir a una maldad cada vez mayor. Por eso decidió confundir su lengua, lo que pondría fin a su estrategia de unificación, que los llevaría a la autodestrucción. Nosotros podemos ver aquí que esta confusión, ¿verdad?, que Dios trae hacia ellos, no es porque simplemente Dios quiere castigarlos o simplemente porque Dios quiere destruirlos. No, mis hermanos, mis amigos. Siempre en toda la Escritura, Dios actúa bajo una base de amor hacia el ser humano, de amor hacia su creación. Y Él decide confundirlos, porque si no los confundía, lo único que iba a resultar de todo este plan de estos seres caídos era únicamente una maldad mucho mayor. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, decidió confundirlos en sus lenguajes. Vamos entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos entonces a pasar a
el día jueves. Y el día jueves, el título es la redención del exilio. Y para eso también vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 11, el versículo 8 y versículo 9. Porque estos nos ayudan, hermanos. Y si usted está con su lección y desea estudiar, ¿verdad?, un poquito más, usted puede pausar el video y usted puede leer y tomar nota para que sí podamos todos juntos tener una buena comprensión. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 11, versículo 8 y versículo 9. Génesis 11, versículo 8 y versículo 9. Dice así: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, vamos a continuar mirando por qué es redentora la dispersión que provocó Dios. El propósito y la bendición de Dios para los seres humanos era justamente, ¿verdad?, que se multiplicaran y que llenaran toda la tierra. Y fíjese que en contra del plan de Dios, los constructores de Babel prefirieron permanecer juntos como un solo pueblo. Y una de las razones por las que dijeron que querían construir la ciudad era para que no fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, se negaban a mudarse a otro lugar. Tal vez porque creían que juntos serían más poderosos que estando separados y estando dispersos. Lamentablemente, trataron de utilizar su poder unificado para el mal y no para el bien. Dijeron: hagámonos un nombre, un poderoso reflejo de arrogancia y orgullo. Por cierto, siempre que los seres humanos, en abierto desafío hacia Dios, quieran hacerse un nombre, seguramente no saldrá bien la cosa, porque nunca resultó, y yo les puedo asegurar de que nunca habrá un resultado positivo. Por ende, en un juicio contra su rebeldía, y esta era una rebeldía total, Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Exactamente lo que no querían que sucediera. Curiosamente, el nombre Babel, que significa puerta de Dios, tiene relación con el verbo balal, que significa confundir. Debido a que querían llegar a la puerta de Dios, porque se consideraban dioses ellos mismos, terminaron confundidos y con mucho menos de poder que el poder que tenían antes. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independientemente de Dios. Sin embargo, habían algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y sus trucos maléficos. Por amor a estos que estaban ahí, que todavía guardaban cierto respeto y temor hacia Dios, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. Por misericordia, Dios confundió su lenguaje y estorbó su propósito de rebelión. Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres y les da amplia oportunidad para arrepentirse, pero toma en cuenta todos sus trucos para resistir las autoridades de su justa y santa ley. De vez en cuando, queridos amigos, queridos hermanos, la mano invisible que empuña el centro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Y esa mano es la mano poderosa de Dios. Se da evidencia inequívoca de que el creador del universo
es el que es infinito en sabiduría, en infinito en amor y infinito en verdad. Es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Por eso debemos tener mucho cuidado de no intentar hacernos un nombre por nuestra propia cuenta, de no seguir las instrucciones de Dios, de creer nosotros que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y todo esto, ¿verdad?, le da vida a ese versículo famoso que nosotros hemos venido leyendo y comentando aquí en las lecciones, de que somos salvos por gracia únicamente, por gracia, para que nadie se quiera llevar la gloria, o sea, para que nadie se vaya a creer Dios de que se ha salvado por su propia cuenta. Nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a poder mirar todo esto. Vamos a poder mirar todo esto conforme se vaya desarrollando, conforme esto vaya desarrollándose. Porque cuando nosotros miramos el contexto, ¿verdad?, de estas enseñanzas, cuando nosotros miramos todo este contexto, mis amigos, vamos a ir viendo de cómo el hombre, vez tras vez, trata siempre de poner a Dios a un lado, o sea, de no tomar a Dios en cuenta, de no quererlo, ¿cómo pudiera explicar? De no querer siempre hacer la voluntad de Dios. Vez tras vez miramos que Dios, incluso lo hemos visto ahorita, ¿verdad? Dios desciende hacia el hombre. ¿Para qué? Para beneficio del hombre, para que no se haga más daño. Saben que hoy en día Dios no ha venido, y no es porque es tardo, sino que Dios está teniendo paciencia para con todos, porque el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Ese Dios al que nosotros adoramos es un Dios maravilloso, es un Dios que se preocupa por nosotros, es un Dios que siempre está al pendiente de nosotros, que siempre está llamándonos día tras día, buscándonos vez tras vez, que siempre está allí apelando a nuestros corazones. Y es por eso cuando miramos esta gente, ¿verdad?, que va en contra de lo que Dios había dicho, porque Dios dio la orden y le dijo, o sea, fructifíquense, multiplíquense y llenen la faz de la tierra. Y el hombre, como siempre, en vez de seguir las instrucciones de Dios, el hombre lo que quiere hacer es quedarse en un solo lugar, quedarse unidos, para, según el hombre, ¿verdad?, crear más fuerza, ser más poderosos. Pero el propósito de crear todas estas fuerzas no era de ser obedientes hacia Dios. Es más, era de rebelarse en contra de Dios. Y es por eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que conforme vamos estudiando, nosotros vamos a ir aprendiendo de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Lo que Dios ha dicho, no hay que cuestionarlo. Es Dios el creador, el que sabe más que nosotros. Es Dios el hacedor de todas las cosas, el que sabe desde el principio hasta el fin lo que va a suceder. Y durante toda la escritura a veces Dios nos aconseja de que no hagamos ciertas cosas, y es con el propósito de que nosotros no nos autodestruyamos. Dios nos protege. Muchas de las cosas que Dios hace en nuestro favor, las hace, ¿por qué? Porque Él nos ama. Es por eso que nosotros miramos vez tras vez, ¿verdad?, cuando la mano invisible de Dios, el que tiene el gobierno del universo, se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia, ¿verdad?, de que el creador del universo es el único que tiene infinita sabiduría. Es el único que puede hacer las cosas correctas. Es el único que nos indica qué hacer,
lo correcto. Es por eso que no debemos de hacer las cosas, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, por nuestra propia mano. Hemos llegado al final, hermanos, de este estudio, que ha sido pero súper bueno. Porque los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y terminaron en derrota. El monumento de su orgullo, que era construir esa torre, llegó a ser el memorial de su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, porque quieren depender de sí mismos y rechazan los mandatos de Dios. Usted se puede dar cuenta cómo ahora muchas personas que han sido engañadas, ¿verdad?, por enseñanzas que han sido impulsadas por el enemigo acerca de que Dios no existe y que Dios es uno mismo y que uno es bueno o es malo, o que uno decide si me va a ir bien o si me va a ir mal. Nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, si usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta de que la Escritura claramente dice que sin Dios nosotros no somos nada. Porque desde el mismo principio que Satanás trató de practicar este tipo de actitud, ¿verdad?, en el cielo, es el mismo tipo de actitud que siguió Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestros días, amigos y hermanos, porque los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. En el mundo que profesa ser cristiano, lamentablemente muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado únicamente en especulaciones humanas y fábulas agradables, como por ejemplo cambiando los 10 mandamientos de Dios por 9 mandamientos, cambiando el verdadero día de reposo, día que fue apartado y santificado y que fue bendecido por Dios. Ese día verdadero de reposo lo han cambiado por un día falso de adoración y señalan a esa torre que se han construido de creencia ellos mismos como una manera de subir al cielo. Dios está en todas partes. Dios ve. Dios sabe todas las cosas. Y Dios entiende las intenciones y determinaciones del corazón. Intentar, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ocultar el pecado de la atención de Dios es una tarea vana. Porque Dios vio cuando nuestros primeros padres pecaron en el Edén. Él vio cuando Caín levantó su mano contra Abel para matarlo. Observó los pecados del mundo antiguo, determinó sus días y los castigó con el diluvio. También vio los pecados de su propio pueblo del pacto. Vio a los judíos cuando se confabularon en contra del Hijo de Dios. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo, amigos y hermanos, descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Yo creo que es hora de analizarnos nosotros mismos y pedirle a Dios que si hay alguna torre en nuestras vidas, alguna torre que estemos construyendo en nuestras vidas, que Él, por favor, la encuentre y la destruya antes de que esa torre nos lleve a nosotros a la destrucción y perdición total. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias, hermanos, porque han llegado hasta el final de esta lección.
Si les gusta, ¿verdad?, la manera en cómo la exponemos, compártanla con sus amigos, compártanla con quien usted quiere. No se olvide, ¿verdad?, de darle un me gusta, de darle un like. No se olvide también de poder suscribirse si gusta, ¿verdad? Y estaremos aquí, hermanos, con el favor del Señor, estaremos por aquí la próxima semana, si Él lo permite, ¿verdad? Y si Él todavía no ha regresado, si todavía sigue extendiendo su misericordia hacia nosotros. Recuérdense que el deseo del Señor es que nadie se pierda. Bueno, gracias, hermanos, gracias, amigos. Recuérdense, si ustedes dicen, ¿verdad?, de que aman a Dios, amen a su prójimo. Hasta la próxima.